ya entre nosotros bendiga, te entrego la antorcha. Muy buenas tardes, pastora, bendiciones. Recibimos la antorcha, aquí estamos en Soledad Atlántico, área metropolitana de Barranquilla, en un espacio maravilloso, en un lugar que hoy tenemos una temperatura especial, pero para hablar de temperatura es mejor que el pastor William nos diga cómo está el cielo pintado. Muy buenas tardes, mi estimado amigo, y a todos nuestros oyentes que martes tras martes logran sintonizar este fabuloso espacio. Una tarde pintada de color, con buena brisa, buena mar, con buen mundial, porque hoy juega la tricolor nacional. Mire usted, y yo hoy tengo la camiseta de Portugal. ¿Usted qué opina de eso? Acabó de ganar 5-0. ¿Cómo va a ser posible? ¿Ah? Qué bueno que tenemos Sí, la camiseta de la selección de Portugal. Y usted es un fan de CR7, ¿no? Sí, señor. Un referente. ¿Cuántos goles hizo? 2. Hizo 2 goles. Buen partido, y el próximo partido es con Colombia. Pues sí que ahí sí, ya la cosa cambia un poquito. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo va a partir el corazón ahí entonces? No, mi hermano, ya eso está definido. Colombia es Colombia, usted sabe cómo es todo. Bueno, yo creo que el Señor le va al buen fútbol. Al buen fútbol le va el Señor. Al equipo que anota el gol, Él lo aplaude. Yo juego de ese lado. Yo juego del lado del Señor. No tengo equipo así como que especial. Bueno, no soy tan fanático así como el pastor William, que le fascina el fútbol. Él vibra con el fútbol. Los lunes, cuando amanece el Junior, eso es un día especial. Cuando amanece de campeón, ¿no? Y amanece ganando. Por supuesto que sí. Nos gozamos del Señor porque creemos en que todas esas cosas que uno las comparte hoy jocosamente, hacen parte de la vida, hacen parte de la humanidad, de lo que la humanidad disfruta. Y los juegos no vienen desde ahora. Siempre que las sociedades han existido, hace parte la distracción en medio de ellos. Fíjate que analizando, hay no sé si los olmecas o hay un grupo en México que alguien, bueno, después me corrobore, pero el fútbol nace aquí, literalmente. O sea, ya lo jugaban los indígenas. Como tal, tenían una organización, y bueno, tiempo después lo adoptan ya culturas europeas, pero aquí existía el fútbol. En ese Mesoamérica existía como tal, como deporte organizado. Teníamos muchas cosas impresionantes antes de la conquista. Y bueno, pues en esas cosas que uno no entiende de las sociedades, pues se acabaron muchas de ellas. Hoy por hoy, analizando lo que estamos hablando de manera de introducción, analizo el tema de la juventud. Yo creo que la mayor fanaticada que tiene cualquier deporte es la juventud. Sobre todo porque lo pueden desarrollar con destreza, con facilidad. Y eso les permite, pues, obviamente, despertar entre su núcleo mayor cantidad de fans, personas que le siguen. Pero de acuerdo a la temática que venimos trayendo nosotros, hoy nos vamos a centrar en el tema de la juventud. Nos vamos a centrar en la antropología de la generación emergente. Y vamos a tocar algunos puntos en cuanto a la generación Z y a los millennials. Y estamos hablando de la adaptabilidad de los grupos dentro de las congregaciones.
cómo logran conectar, cómo logran esos grupos desarrollar habilidades, dones, lo llamamos en la fe, y quedarse dentro de la congregación siendo un soporte que da precisamente la convicción y la confianza, ambas cosas, de preservar el futuro. El acto que hacemos aquí, que a veces lo resaltamos en la emisora, de entregar la antorcha. Y en esta antropología de esta generación que se levanta, tenemos que entender el lenguaje de los nuevos tiempos. Tenemos que entender lo que la juventud de hoy nos dice. Meditando en el nombre de nuestro programa, que es Plantemos el Reino, y que a medida que hemos ido desarrollando, se dan cuenta los oyentes, los ministros, que no estamos como estatizados, sino que por el contrario, este tema de la plantación del reino es demasiado amplio. No nos alcanzaría de verdad la vida para agotar la temática que tiene que ver con Plantemos el Reino. Y eso, bueno, es bueno. Le damos gracias al Señor por eso. Y dentro de eso está la juventud. Dentro de esa gran gama está la juventud, que para nosotros en nuestro ministerio es vital. Siempre creemos que es determinante el poder contar con una juventud comprometida con el reino de los cielos. Hay unos datos que a mí me preocupan en gran manera, y sobre todo me preocupan porque creo que la iglesia en ocasiones no mira hacia estos sectores. Y yo he visto en muchos ministerios que se demonizan a los jóvenes. Pero acuérdense que la Biblia dice que los jóvenes son la fuerza. Estaba mirando unos reportes de algunos países de Latinoamérica y me encontré con algo que viene pasando en Argentina, propiamente. No quiero ahondar en estos datos para no desenfocarnos de la temática que el pastor William y yo tenemos hoy. Solamente en Argentina, en los últimos 2 años, el suicidio entre la juventud en Argentina ha crecido un 20%. Lo que va corrido este tiempo van 5.209 casos de suicidio. Y las edades que oscilan es entre los 15 y 29 años. Jóvenes. Estamos hablando de jóvenes. ¿Y a qué se debe que esa juventud tome esa decisión tan terrible, llamémoslo así? ¿A qué se debe que ellos se evoquen y tomen decisiones? Incluso se dice que los casos de intento son escandalosos. Se cree que por la crisis financiera, que por la desesperanza que hay ahora mismo en nuestro hermano país. Sin embargo, esto no es un caso aislado de lo que está pasando en otros países de Latinoamérica y de Centroamérica. La estadística de Chile también es aterradora. Y todo con la juventud. O sea, no hay esperanza, no tiene norte, no hay sentido en la vida. Ahora, cuando esos chicos llegan a la iglesia, que es el tema que hoy nos compete a nosotros, los datos demuestran que la generación Z y los millennials
no rechazan la espiritualidad, pero mire, rechazan la incoherencia y la falta de autenticidad. Y tú sabes que las edades que oscilan entre estas dos generaciones, de los Z y los millennials, entre los 80 y los 90, están reclamando algo de la iglesia. Y vamos al pensamiento de los apóstoles cuando eligen a los 7 diáconos. ¿Recuerdas tú que los diáconos eran jóvenes? En la mayoría de nuestras iglesias los diáconos son viejos, amargados y totalmente pragmáticos. Porque parece que ese es el estilo que nosotros buscamos, como que es lo que nos acerca a la santidad, al concepto de santidad. Pero la escritura dice en el libro de los Hechos que eligieron 7 diáconos y eran jóvenes. Y si tú te das cuenta, el protagonismo que tuvieron esos jóvenes fue impresionante. Impresionante. De hecho, Esteban se convirtió en el primer mártir de la iglesia. Un tremendo privilegio. No era cualquier cosa. Era un tremendo privilegio. Y luego, después de Elías, voy a dar este dato, que después de Elías no había habido otro caso, a excepción de Jesús, de alguien que tuviera una teletransportación. Ese tema lo vimos, bueno, lo vi cuando era pequeño, no me acuerdo, se llama, creo que Viaje a las Estrellas, no me acuerdo, pero era un programa, Buck Rogers en el siglo XXI, se llama Buck Rogers en el siglo XXI y se teletransportaba. Bueno, acuérdate que Felipe en el Nuevo Testamento fue la primera persona que se teletransportó. Ya dije que pasando a Jesús, ¿no? Teniendo en cuenta a Jesús. Estaba con el etíope y luego fue colocado en Azoto. Entonces no eran cualquier pelado. Y decimos aquí en el argot popular nuestro en Colombia, no es cualquier cosa. Claro que no. Entonces, ¿qué es lo que reclama la juventud, los millennials, la generación Z de nuestras comunidades? Autenticidad, que no están viendo en nosotros. El 65% de los jóvenes afirma que dejaría una organización si siente que sus valores no están alineados con la acción social tangible. La acción social tangible. Veía una estadística de las pasadas elecciones en Colombia y dice que el 75% de la población votante que lo hizo por el candidato Cepeda era joven. 75% de la juventud. Y que el otro resto eran personas adultas. Quienes votaron en su mayoría por el candidato del Espriella eran adultos. En su mayoría. Esto es un desafío a futuro. Pero lo quiero llevar a la iglesia y sobre todo que el tema pues coincide con lo que estamos hablando. Aquí hay una pregunta, pastor. Y ya te doy la palabra. Ellos piden coherencia y autenticidad. En otro tiempo, hablar de estos temas realmente en una iglesia no era como que una cosa muy inteligente, ni tampoco práctica, ni siquiera se tenía en cuenta. Y recordaba mientras organizábamos este tema, que cómo era nuestra juventud. O sea, la juventud de un chico que nace en la iglesia, que se desarrolla en la iglesia, es hacer culto.
Es estar en una congregación haciendo culto y tomar la posta y seguir haciendo culto y llevar a la gente a más culto. Pero la juventud de hoy, dentro de las iglesias, mira que vimos un panorama estadístico de un país, del nuestro, sobre juventudes, pero estamos hablando que el 65% de los jóvenes en nuestras iglesias, ellos estarían dispuestos a dejar nuestra congregación si sienten que sus valores no están alineados con la acción social tangible. Esto no me lo estoy inventando yo, son investigaciones. Quiere decir que ellos se están dando cuenta que hay un vacío profundo dentro de la iglesia, donde la iglesia no está tomando acción. Y vuelvo con el tema, pastor, donde dice el libro de los Hechos, ¿para qué fueron elegidos los 7 jóvenes? Y los 7 jóvenes fueron elegidos para hacer acción social, para desarrollar acción social. Y cuando Ananías y Zafira murieron, la Biblia dice que los jóvenes lo sacaron. Tenían un protagonismo los jóvenes. Había una acción de los jóvenes. ¿Qué demandan nuestros jóvenes entonces? Palabras claves como para entender esa intervención. Autenticidad y coherencia. ¿Qué no estamos haciendo bien? Si estamos en el tiempo que estamos viviendo o todavía estamos viviendo en el tiempo donde tú y yo éramos pelados. Aquí decimos pelados a los que nos oyen en diferentes países, a los jóvenes, a los niños se le dice pelado en la costa norte de Colombia. Pastor William, adelante. Escuchándolo, pastor, ese tema interesante, porque en realidad hablar de juventud es hablar de futuro presente, es hablar, como bien dice la palabra, de puerta. Pero desafortunadamente muchas veces nosotros no utilizamos la fuerza. Y cuando no se utiliza la fuerza, no vamos a tener ese avance que nosotros deseamos. Y es aquí algo que quiero mirar, porque las generaciones pasadas fueron verdaderamente generaciones que nos lograron enseñar cosas. Fueron generaciones que de una u otra forma nos pudieron marcar. Pero hay que entender que hay procesos en la vida. Y que hay procesos en la vida que por ser procesos tienen que quedar atrás. Y que esos procesos te dan paso para una nueva generación. Y entonces hay que entender ahora cuál es el papel pastoral frente a los adultos mayores y a los jóvenes. Si nosotros logramos conectar los adultos mayores con la juventud, vamos a lograr un impacto tremendo. Utilicemos el ejemplo del fútbol que está ahora de moda a nivel mundial. Vemos a 2 jugadores en el mundo que como ellos actualmente, como esos 2 jugadores actualmente no hay alguien, que es Messi y Cristiano Ronaldo. Ya los 2 con una edad joven, pero para el fútbol viejo. Uno con 40 y otro con 41 años. Jóvenes para la sociedad, pero para el mundo futbolístico ya viejo. Pero son 2 jugadores que todavía tienen en sus seleccionados, porque están haciendo una conexión entre la nueva generación y ellos. No los quitan de un todo, pero sí ahora ellos tienen un papel de enseñar y llevar. Si tú notas, bueno, a ti muy poco te gusta el fútbol, pero los oyentes notan que alguien me está escuchando que sí ve fútbol. Ya los partidos de estos 2 personajes no son los mismos que el mundial pasado. Corren menos, pero son efectivos. Corren menos, pero hacen goles. ¿Por qué corren menos? Porque ahora están en la cancha con otro papel, enseñando a la nueva generación. Y sin duda alguna, esas nuevas generaciones van a aprender de los 2. Entonces, es allí donde yo busco, pastor, el punto de conexión. Como pastor,
debemos de hacer que los viejos, para llamarlo de esa manera, con mucho respeto, puedan enseñar a los jóvenes. No es hacer los jóvenes viejos, porque es imposible. O sea, no puedo encajonar a un joven en la vestidura del viejo, no puedo. Y tampoco puedo encajonar el viejo en la vestidura del joven, porque no va a dar. Y fue el tema que utilicé ahorita. O sea, ya Cristiano y Messi no corren lo que corrían antes, pero ponen a los jóvenes a correr. Ahora tienen dos carrileros que ellos toman el balón y organizan y vaya usted corra y póngamele, yo hago el gol. Ah, sí. Ya ellos no tienen los pulmones para correr los 90 minutos como hacían antes, pero ahora tienen dos carrileros que corren por ellos. Es allí donde tengo que entender qué es el papel de cada personaje. Cuando logro entender. Y desafortunadamente este papel no se ha entendido, porque se ha visto a la juventud como una amenaza. En esos largos viajes que hago por toda Colombia, y voy a muchas denominaciones diferentes, veo que noto algo que se ve a la juventud como una amenaza. Como el joven que está surgiendo y me va a quitar el puesto. Como el joven que está surgiendo y me va a quitar el lugar que yo me gané. Ojo, hay que detenernos aquí. Porque mientras estemos con ese pensamiento, no vamos a darle la libertad y no vamos a darle el auge que la juventud tiene. Y no vamos a utilizar su fuerza. Su fuerza. Ahora bien, si notamos la palabra de Dios, encontramos a uno de los jóvenes, a uno de los pastores más jóvenes del Nuevo Testamento, sin duda alguna, Timoteo. Ya Pablo era un señor, pero ahora Pablo se convierte en el mentor de Timoteo, en que le impulsa. En ningún momento vemos al apóstol con celos con Timoteo. En algún momento vemos al apóstol molesto porque Timoteo está brillando y me va a quitar el brillo a mí. No, es saber cuál es mi papel en el juego, cuál es mi papel en el reino. Y cuando entiendo cuál es mi papel en el reino, no tienen que haber celos, ni tienen que haber preocupaciones que él va a brillar más que yo. No. Y termino con esto. ¿Sabe por qué mucha gente no lee el Apocalipsis? Porque la iglesia se ha encargado de una u otra manera de hacer que el dragón, que la serpiente antigua, sean los protagonistas de Apocalipsis. Pero cuando vemos que el Apocalipsis, la serpiente antigua, el dragón, el anticristo, cuando vemos que ellos no son protagonistas, que el protagonista es Cristo, entonces le damos otra visión a Apocalipsis. Y pasa lo mismo hoy. No le damos el protagonismo a los jóvenes solo por miedo, solo por temor. Pero recuerde que este es el reino. Y lo que más interesa es que el reino se extienda. Y lógicamente, Pablo lo dijo, cuando era joven, ahí iba, ora, hablaba, corría, ahora me tienen que llevar. ¿Y quién me lleva? A los jóvenes. Ahora tengo un papel diferente de mentor, de impulsador, para que ellos alcancen lo que ya yo, por mi edad y mis limitaciones, no puedo alcanzar. Adelante, pastor. Sí, y es bien interesante porque esto nos va a llevar a lo que es la tesis central del tema. Porque el ministerio como antropología aplicada, hablando de eso, estamos hablando de la humanidad de ellos, no solo el enfoque espiritual, porque somos integrales, no solamente somos espíritu. Y las nuevas generaciones tienen una particularidad. No siguen instituciones, siguen visión, personas auténticas. El caso muy concreto en nuestra Hispanoamérica, aunque no está en Hispanoamérica, Estados Unidos, es Dante Gebel. Si tú miras la población que lo sigue a él, estamos hablando de los millennials, estamos hablando de la generación Z, incluso la generación X, en menos proporción. Sin embargo, enfocándonos en ellos, ¿qué es lo que le llama la atención? ¿Qué es lo que ellos están buscando?
Está buscando una visión y como esa persona, como él es auténtico, demuestra esa autenticidad cuando habla, realmente conecta con ellos. Me pasaba, yo conocí a Dante realmente a través de mi hijo Marcos, porque él es un asiduo seguidor de Dante Gebel. Al punto, ya tú sabes, William, tú sabes, que le puso a su hijo Dante. Así que ese es igual de fanático que tú con el fútbol. Entonces, mira el impacto que puede causar en un muchacho. Y tal vez ellos están buscando eso. Para plantar en este terreno, debemos entender que ellos no buscan un líder que dicte qué hacer, sino un mentor que les ayude a navegar en el caos existencial. Son dos cosas diferentes, totalmente diferentes. Y acuérdate que nosotros a veces como pastores, ministros, tenemos el gran problema que nos convertimos en el eje central de todo y que todo tiene que girar a nuestro alrededor. Y si nosotros no somos los que decimos las ideas, sencillamente no está bien. Y ese es un gran error, porque las nuevas generaciones traen como iba a decir, un galeón, una naviera de ideas que van a hacer que el ministerio se desarrolle, se vuelva proactivo. Escucharlos. Y aquí hay dos cosas para no descontextualizarnos. O sea, ¿cómo te está viendo tu juventud a ti, ministro? Tú que lideras una iglesia, lideras un grupo de ministerios, lideras un ministerio apostólico, como quieras. ¿Cómo te ve la juventud a ti? ¿De qué manera? ¿Te están viendo como ese líder visionario? ¿Como esa persona auténtica? O alguien me decía el otro día, él es muy jocoso, un pastor amigo, decía, es que a veces tú hablas así como esos pastores encartonados, así que... Bueno, yo procuro no ser así, porque a mí ese tipo de figuras no me agradan. Esas gesticulaciones y esas actuaciones. Es ser auténtico, es ser quien tú eres. Pero de alguna manera uno tiende a eso. Uno tiende a eso y caramba, sin querer, se vuelve así como encartonado. Pero la gente de la generación que estamos hablando, la que necesitamos entregarle la posta, y acuérdense que hay que entregarla en vida, hay que entregarla con fuerza, así como ese ejemplo que tú colocabas de los jugadores, que es muy, pero muy diciente, igual nosotros. Es trabajar en el lenguaje del hacer. Mire, la fe para ellos es un verbo. La antropología de esta generación exige que la iglesia muestre que el evangelio impacta su salud mental, el trabajo y el medio ambiente. Mira de los temas que estamos hablando. Sí, puede recordar cómo iniciamos hablando hoy de la catastrófica cifra de suicidios de la juventud. ¿Y cuáles son los temas que para ellos les parece relevante? Sin nosotros menospreciar la espiritualidad, porque esa es la esencia nuestra. Es precisamente eso, los temas de impacto, lo que impacta precisamente hoy, la salud mental. De hecho, los psicólogos para este tiempo, los psiquiatras, después de pandemia, se ha convertido la profesión vital para la humanidad. De hecho, esta profesión no la puede hacer la IA. A los que ha aconsejado la hija terminan suicidándose. Acabamos de ver algunos casos en algunos países. Pero ellos necesitan
que ese ministro, esa ministra, pueda conectarse con ellos, que entienda acerca de las problemáticas, de las dudas que ellos tienen, y que también se enfoquen, porque como juventud le interesan los temas de la actualidad, el trabajo, la educación, el medio ambiente, son temas relevantes y algunos los pasan por alto. Y vuelvo con el tema de Dante Hebel, que se ha convertido en tremendo ejemplo. ¿Y en qué invierte el dinero que entra a su iglesia? En acción social. Y ha logrado que mucha gente lo siga, invierta, done su tiempo, porque el grupo que tiene, el grupo de personas que tiene, en su gran mayoría, tienen estas tendencias. Lo miran a él como una persona de visión, como una persona auténtica, y que están mirando también que él tiene en cuenta estos temas que son determinantes: la transformación de sociedades, la transformación de nación. Y toca temas humanos, supremamente humanos, y no de manera superficial. Eso la gente le conecta, sobre todo la gente de su edad. ¿A qué le estamos apostando? Bueno, que los ministros que nos están escuchando en todos los lugares del mundo donde llegue esta señal de Piedra Angular Radio puedan entender que no solamente es un culto de jóvenes, donde metemos a los muchachos y los encerramos todas las semanas. Y somos felices verlos encerrados y dictarles normas. Pero no estamos preocupados por su desarrollo real. Porque si pensáramos como pensaron los apóstoles, en delegar verdaderas responsabilidades sociales activas a ellos, hey, vamos a sembrar árboles, ¿te parece que eso no es buen testimonio? Pero cuando trabajamos, Pastor William y yo, en lo que es transformación comunitaria, nos dimos cuenta que cuando impactamos la comunidad con nuestras juventudes, haciendo labor social, eso hacía que las puertas de las casas de ellos se abrieran para escuchar nuestro mensaje. Era una llave, es una llave que abre puertas. Y estamos hablando de acción social, la misma que el Señor practicaba, pero que nosotros la hemos olvidado por muchas razones, y razones muy equivocadas, razones que no pueden ser. Un poco de este segmento, Pastor William, en cuanto a esa tesis central. ¿Qué crees tú? ¿Qué modelo? Sí, Pastor. Sí, aquí estoy. La verdad es que viendo esta tesis, uno tiene algo en la mano, Pastor, que con cosas sencillas se pueden lograr grandes impactos. Cosas pequeñas, grandes impactos. Y esto me acuerdo una vez que usted salió con la juventud de su sector y tomaron un sector del barrio que estaba bastante feo y pintaron un área de un puente y barrieron. Ajá. Y eso trajo tanto impacto que la gente comenzó a salir y a sorprenderse de eso, de lo que ustedes hicieron. Y lograron ustedes entrar a esa comunidad e impactar y evangelizar y ganar gente para el Señor. Una pequeña obra social, tomar escobas y escobas, machete, y hacer una limpieza y pintar, eso, pequeñas cosas, grandes impactos. Y ahí apuntamos. No necesitamos los millones para construir una casa, como bien lo hace el pastor Dante, porque ya está en otro proceso. Claro. Ya él construye no solo una casa, sino que la muebla y se la da a la gente. Nosotros, en este momento, muchos de los que nos escuchan no estamos en ese nivel, pero puedes hacer con otras cosas sencillas impacto grande. Y recuerda algo, que todo comienza con cosas pequeñas. Y si en lo poco eres fiel, wow, en lo mucho Dios te pondrá. Si comienza con las cosas que tienes a la mano, a despojarte de lo pequeño y utilizar esa juventud que hay en la iglesia, ¿sabes lo que va a pasar? Que a la medida que tú vayas dando, Dios te va dando más. Y por lo menos comienzas con cositas pequeñas y luego
se va extendiendo, extendiendo hasta ir cosas grandes. Y me gusta mucho esto porque tenemos, ¿sabes que Dios es tan bueno, pastor? Que en cada iglesia hay jóvenes. Cuando tú miras en cada congregación, no solo hay jóvenes, hay jóvenes, cuidamos un poco solo a los mayores y descuidamos esta generación, nos estamos poniendo una lápida. Nos estamos poniendo una lápida. Ahora, cambiar un poquito el pensamiento y darle un giro al pensamiento. No se trata solamente de cambiar de ropa, se trata de cambiar de mentalidad. Porque pueda que yo cambie de vestimenta y me ponga un jean y un suéter y así predique, cosa que no está mal, está excelente. Pero si no cambio mi mentalidad, no va a pasar nada. Total. Porque hay que ser coherente con lo que hablo, con lo que he visto y cómo actúo. Entonces yo me puedo vestir juvenil, pero si tengo un pensamiento arcaico, eso no va a significar nada. Entonces, es aquí donde necesito entender que deben comenzar a operar cambios estructurales de impacto en la sociedad. Y cada congregación, para dar la palabra, está llamada por el Eterno a impactar en su comunidad. Y a través de nuestra juventud vamos a impactar a nuestra comunidad. La iglesia hace un trabajo social impresionante. Las iglesias restauran drogadictos, restauran alcohólicos, restauran hogares sin necesidad de ayuda del Estado. Mire ese trabajo social que hacemos. Ahora, si ese trabajo social que la iglesia hace por naturaleza lo logramos organizar y enfocar, vamos a tener más impacto y vamos a lograr muchas cosas. Porque por naturaleza nuestras congregaciones restauran jóvenes en la droga, restauran hogares destruidos, restauran personas que están en una situación adversa y nuestra iglesia los restaura, hoy son restaurados. Eso lo hace la iglesia por naturaleza. Pero si lo logramos enfocar y logramos encauzar esto, mi hermano, lo que vamos a encontrar, va a haber un impacto poderoso y un avivamiento maravilloso. Adelante, pastor. Mira que quiero aportar un poquito a lo que tú acabas de decir, porque a veces se cree que para poder hacer algo se necesita una gran infraestructura. No, es que necesitamos una fundación que nos apalanque, que nos ayude, que tenga un músculo financiero, que nos saque adelante. Eso no es verdad. Porque en la comunidad donde Dios te puso, ministro, ministra, en ese lugar están los recursos. Dios nunca manda a sus hijos a un lugar donde no hayan los recursos que Él necesita para su avance. No, siempre van a estar ahí. Lo que pasa es que tenemos la visión, y un día yo contaba una historia que me parece dolorosa, de un ministerio que ya lo he contado 2 veces aquí con esto. De aquí de la ciudad fui una vez, y la iglesia estaba en obra gris hacía 25 años, conforme la habían dejado los americanos. Así como ellos la dejaron, no habían hecho nada más porque estaban esperando la ayuda de la asociación gringa. Nosotros no podemos tener una mente tan escasa. Pero aquí no me voy a quedar ahora. Vamos a avanzar y vamos a ver las evidencias de campo. Y esas evidencias de campo nos van a hablar de algunas cosas importantes como el factor de la duda. El factor de la duda. Pastora, por favor, el micrófono, Pastora Milagros. El factor de la duda. Mire, las iglesias que permiten el diálogo, ojo con esto que voy a decir, las iglesias que permiten el diálogo sobre la duda y las preguntas difíciles, esto es una estadística, tienen una retención juvenil del 50%, mayor que aquellas que imponen verdades sin espacio para cuestionamientos. Cuando yo era adolescente, yo pasaba en disciplina.
Y el castigo era que no tocara ni la guacharaca ni la pandereta. Recuerdo eso porque mi mamá estaba haciendo misiones y nos sacó del contexto citadino y ya nos llevó por un pueblo por allá. Nunca habíamos visto un pueblo de esa manera. Y yo decía y expresaba cosas que realmente pues eran normales como muchacho, pero que estábamos en un contexto diferente y eso era so pena de venganza, esa disciplina de una venganza por no repetir lo que decían los otros. Pero a esa edad, a los 14 años, ya yo había leído las escrituras, ya yo había estudiado las escrituras y ayunaba permanentemente sin que nadie me mandara y me encerraba a leer las escrituras. Entonces, cuando yo escuchaba, obvio que en ese tiempo los pastores tenían menos educación y se nos prohibía estudiar, entre otras cosas. Entonces, el cuestionar cualquier cosa era so pena de castigo, so pena de persecución. Esos eran mis pecados. Y cuando vemos la estadística de hoy, estimado ministro, escuche a la gente, escuche su juventud. Ay, ¿por qué se van los jóvenes? ¿Por qué los jóvenes en la iglesia no maduran, no se quedan? Porque lo único que reciben son directrices de mando y ya. No hay conversación. No se entiende su espacio, su tiempo. El momento de la vida de ellos no se está entendiendo. No hay una antropología aplicada para ellos. Y lo que genera es duda. Una duda sobre su vida, una duda existencial. ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? ¿Escuchando qué? ¿Haciendo qué? Estaba viendo una iglesia en Australia que, bueno, mucha gente la llevaron presa de esa iglesia porque el pastor decía que no se podía tener mascotas. No porque fuera pecado, sino porque las mascotas te robaban el tiempo del Señor. Y resulta que las mascotas se fueron perdiendo, no solo las de ellos, sino de la comunidad. Estoy hablando ahora. Eso pasó entre el año pasado y este año. Y mataron las mascotas. Los perros, los gatos, y los fueron desapareciendo. Ya nosotros entendemos mucho en Colombia cuando se habla de desaparición. Y es impresionante que practiquen una fe. Cuando Dios habla de la restauración de la naturaleza, cuando Dios habla de que la tierra llora, gime a causa de la maldad del hombre, a causa de la ambición del hombre, a causa de la corrupción del alma del hombre, la tierra llora por el fracking, la tierra llora por el uso desmedido de petróleo, la tierra llora por la tala de los bosques. La tierra sufre por eso. Eso lo dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo. Y los animales, ellos hacen parte de esa creación. Entonces, mire usted el fanatismo. Y el punto que voy es que esa gente, el 90% eran adultos. 90% eran adultos. Y los chicos que estaban eran hijos de ellos algunos, pero sabemos que en cualquier momento iban a desertar. Entonces, hay que crear espacios para preguntarle a esos muchachos qué dudas tienen. Lo ha hecho con sus jóvenes. A veces creamos unos paneles. Yo me acuerdo, uno esperaba esas actividades especiales porque nos hacían un panel con los predicadores que llegaban y uno ahí le lograba con el papelito mandarle la pregunta. ¿Tú te acuerdas, William? La pregunta que uno se atrevía sin nombre a preguntársele al pastor porque era so pena de muerte. Y entonces ahí en la clandestinidad uno preguntaba, ¿tiene la gente, la juventud de tu iglesia, tiene la generación que se levanta la confianza para preguntarte cosas? ¿O no tiene la confianza? Si no tiene la confianza es porque no se la hemos dado. Obviamente no se la hemos entregado. Entonces crear un espacio para ellos. Y en cuanto a eso,
aquí hay un versus, impacto y ética, y estética, perdón. Y los datos sugieren, escuche bien, que la inversión en producción de eventos es menos efectiva que la inversión en proyectos de servicio comunitario para atraer jóvenes. Vamos a hacer un concierto, vamos a hacer un espectáculo, vamos a traer a Redimido, vamos a traer a Christine de Cleiro, todo eso es chévere, pero eso no es una herramienta evangelística, no es una herramienta de contacto para desarrollar confianza, no es una herramienta de jalonamiento de liderazgo juvenil, sino que es una inversión innecesaria. No estoy diciendo que no se haga, no me vaya a tratar de arcaico, no. Lo que estoy diciendo es que estratégicamente no produce, pero si usted lograra con los jóvenes que tiene, los 3, los 4, los 5, los que usted tenga, enfocarlos en proyectos de servicio comunitario, mire, le voy a asegurar que eso va a traer la juventud. Impactante va a traer juventud. Ya el pastor William citaba algunos casos. Bueno, que él nos ha visto, pero de eso tenemos para contar casi en toda Colombia, de lo que es transformación comunitaria. O sea, no estamos hablando desde una teoría de un libro que leemos, estamos hablando desde la experiencia propia, cómo se puede dinamizar una congregación en realidad. Y es interesante cuando usted cambia el lenguaje. Primero escucha y segundo le da la oportunidad a ellos de poder hacer ese trabajo comunitario si hay necesidad. Busca un entorno donde ellos tienen la fuerza, el enfoque, póngalos a hacer trabajo social y detrás del trabajo social viene la palabra. El fin no es el trabajo social, es el medio para llegar. Ahí usted va a potencializar los nuevos ministros que van a nacer, entre otras cosas, con un corazón apasionado por la misericordia, apasionados por la necesidad del prójimo. Una generación que van a ser apasionada para servir a los demás. Pastor William, ya casi en la recta final. Yo quería hacer un aporte y luego dar un punto para luego terminar, porque el tiempo vuela, pero en la radio vuela más rápido. Yo recuerdo que varias veces, pastor, me pusieron en disciplina porque me quiero jugar fútbol. Y solo el hecho de por el hecho de ponerme una pantaloneta, ya eso era motivo de disciplina y me pusieron en disciplina varias veces. Y yo no entendía, pero yo decía, ¿pero por qué? O sea, no lo entendía. Y da la casualidad que cada vez que jugaba alguien me veía, ¿no? Pero eso era impresionante. Entonces, yo me pongo a pensar, fíjate, las veces que a mí me pasó eso, y también conozco un caso muy cerca de la misma congregación, porque yo nací en el Evangelio, y a una chica en ese momento le salió un trabajo. Ella estaba estudiando en un colegio de comercio, y estudiar en esos colegios anteriormente era muy difícil, porque ahí salías trabajando en una empresa. Aquí en Barranquilla solo habían dos colegios de ese tipo para salir a trabajar, y era muy difícil los cupos. Bueno, la chica logró, y gracias a Dios, pero terminó su bachillerato y salió a trabajar a una empresa. Pero la empresa le exigía su presentación, y una de las cosas que la empresa le exigía presentación era el maquillaje. Y la chica, bueno, imagínate, un hogar pobre, bastante pobre, logran salir esta chica del colegio, logra trabajar, ven una esperanza en un sueldo, porque eso era algo muy difícil en ese tiempo. Estoy hablando de 40 años atrás, 35 años atrás. Entonces era algo difícil. Al punto es, pastor, que a la chica la vieron maquillada, la llamaron, la pusieron en disciplina,
y hasta el día de hoy esa chica nunca volvió al evangelio. Mira cómo matábamos por ignorancia esas cosas. Y yo hago un llamado. Pidámosle a Dios sabiduría. Pero no desperdiciemos la fuerza que Dios nos está poniendo en nuestra congregación. Y yo termino con este punto. Cuando leo la Escritura, veo a un Pablo predicar toda una noche y a un joven Eutico durmiéndose en una ventana y cayendo fuera. Eutico no cayó adentro, cayó afuera. Pero la razón de que Eutico se cayera dormido fue porque Pablo predicaba largamente. Ojo, estoy hablando de un apóstol, uno de los más grandes de la Escritura. Pero ese muchacho estaba con su mente en otra cosa. Podía estar predicando el mismo Pablo, pero ese muchacho era joven y se durmió, porque las palabras, yo anhelo escuchar. Wow, si Pablo llegara hoy, mi hermano, yo no me durmiera 3 días enteros oyéndolo. Pero los jóvenes míos no creo que duren 45 minutos escuchando. No es porque no tenga la unción, es por los tiempos. Y yo le regalo esa escritura. Eutico en la ventana. Se durmió porque Pablo disertaba, dice la escritura, largamente. La palabra, hablando de tesoros y revelación. Sí. Pero Eutico era un joven. Ojo, hasta el método de predicación hay que cambiar. No estoy hablando, hablo con sabiduría y quiero hacerme entender con mis cortas palabras. Pero hoy por hoy, un mensaje de 1 hora y media no te lo oye nadie. Pastor, no te lo escucha nadie, pastor. Seamos más puntuales y centrales y creo que vamos a alcanzar más. No permitamos que nuestros jóvenes se caigan del otro lado, que no caigan adentro, que caigan afuera. Wow. Eutico, en vez de caer adentro, cayó afuera. Bueno, el texto termina con la misericordia de Dios, pero permitamos que nuestros jóvenes, por nosotros, que no se caigan. Adelante, pastor. Usted dijo Eutiquio, pastor. Bueno, Eutiquio es un gran amigo de nosotros. Hombre de radio también. Mire, eso que el pastor William acaba de decir es un desafío. Creo que en otro momento lo hemos compartido. Esas predicaciones largas porque me tienen que escuchar la revelación. Ay, no entender los tiempos, no entender. No, porque hoy sí estoy inspirado. Entonces, porque yo estoy inspirado, la gente me tiene que aguantar. Pero mientras usted hablaba, me acordaba de que en muchas iglesias la gente no se cae del terrado, no. Pero la cabeza sí los pone a pescar, ¿o yo? Lo ve uno con la cabeza hacia atrás o hacia adelante pescando. Por esos mensajes tan largos y aburridos, entre otras cosas. Carecen de muchas cosas. Bueno, quiero hacer las preguntas que siempre hacemos al finalizar de nuestro programa. Y esas están anotadas aquí para ustedes, para nosotros también, siempre nosotros. Unas preguntas y ojalá que usted pueda tomar nota. ¿Tu púlpito es un monólogo de verdades o es un espacio donde los jóvenes sienten que se entienden sus preguntas y crisis actuales? Estás hable y hable y hable. Aquí decimos, perdón, con todo el respeto, ministro, y se habla tanto como una lora mojada. No sé por qué dirán así, pero creo que las loras cuando las mojan hablan demasiado. ¿Entienden tus preguntas? ¿Entiendes sus preguntas y sus crisis actuales? ¿Estás presentando un evangelio que solo sirve para ir al cielo o uno que da propósito y esperanza para vivir hoy en este mundo? Sí, porque a veces el mensaje que damos está siempre subordinado al cielo, al cielo. Tenemos que aprender a vivir aquí en la tierra. Acuérdese que
Su reino se estableció aquí, entre nosotros. Y la última pregunta es, ¿tus líderes de jóvenes están escuchando más de lo que están hablando? Esas son preguntas. Pregunta. ¿Qué acción vamos a tomar entonces ministerialmente? ¿Qué decisión ministerial vamos a tomar? Hay una sugerencia. Organice un panel de escucha, no de enseñanza. Porque a veces queremos todo enseñanza. No. Entre el éxito que hay en parte de lo que nosotros compartimos como equipos de trabajo, siempre yo hago mucho énfasis en la pastoralia, en estos paneles de escucha a los líderes, porque nos escuchan predicar los domingos, los miércoles, todos los días, pero cuando los escuchamos a ellos y cuando logramos escucharlo, entendemos el corazón de la iglesia. Invite a un grupo de jóvenes a una mesa y hazles una sola pregunta, una sola. ¿Qué es lo que más nos impide confiar en la iglesia de hoy? Dile, ¿qué es lo que más nos impide confiar en la iglesia de hoy? Escucha sin defenderte ni corregir. Solo escucha. Escucha, porque si no escucha, no vas a saber el corazón de ellos. El tiempo ha avanzado. 1 minuto de oración, Pastor William. 1 minuto. Padre, gracias por este tiempo maravilloso que nos das. Hoy me uno, Señor, y pedir que tu Espíritu Santo traiga revelación en lo que hemos hablado. Que tu Espíritu Santo pueda traer una revelación a cada pastor, a cada ministro, de saber, Señor, la cantidad de herramientas que tú le has puesto. Danos la sabiduría para poder, Señor, poner estas herramientas en tus manos. Bendigo cada juventud de la iglesia, cada pastor joven que tú has levantado. Esta generación, Señor, que te ama, que te sirve, pero que también tú la has levantado con un propósito de cambios y transformación. Hoy los bendigo y declaro que la gracia, el favor tuyo esté sobre ellos. Muchas gracias por este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas bendiciones desde la hermosa ciudad de Barranquilla. Bendiciones. Bendiciones, gracias, Pastor. Gracias a ustedes por escucharnos. Recuerden que este programa se llama Plantemos el Reino. Se emite todos los martes por aquí, por Piedra Angular Radio, y está diseñado para ministros del Evangelio. Pastores, profetas, maestros, evangelistas, todos aquellos que sirven en el altar. Si usted necesita nuestros materiales, puede conseguirlos en Amazon. Con nuestro nombre, Giovanni Carrascal, usted puede conseguir nuestros materiales. Tenemos devocionales, tenemos libros de confrontación y también el libro base del trabajo que hacemos, que es Plantemos el Reino. Iglesia, ministros, muchas gracias. Bendigo a todos los que están hoy en cabina. Pronto estaremos lanzando una clase especial donde estaremos trabajando lo que es el proceso de Plantemos el Reino desde su inicio hasta su desarrollo. 2 fases de trabajo. Desde el punto 0 y el punto de desarrollo. Bien especial. Bendecimos a cada uno de ustedes. Dios les guarde, Dios les bendiga. Y desde aquí, de Soledad Atlántico, enviamos la antorcha hacia España. España calurosa, más de 40 grados. Y en Galicia reciben hoy la antorcha el Pastor Ronald. Adelante, Pastor Ronald.